Vamos a continuar con nuestra serie conociendo la palabra. Vamos entonces en este recorrido por los libros de la Biblia. Ya hemos visto 27 libros del Antiguo Testamento y aquí hay algo muy interesante. Acabamos de terminar los libros de los profetas mayores. Hemos visto los primeros 5 libros son el Pentateuco. Recordemos que nuestras traducciones de la Biblia no están cronológicas, sino que están ordenadas por temas. Los 5 primeros libros se llaman el Pentateuco, la ley. Luego vimos 12 libros históricos, libros que nos cuentan la historia de Israel, de cómo Dios rescató a Israel, la condujo por el desierto y la llevó a la tierra prometida. Luego vemos 5 libros de sabiduría y empezamos una sección, la sección más amplia, que son los profetas, que son 17, pero de ellos 5 mayores y 5 menores. Y ya concluimos hace 8 días los 5 profetas mayores que van desde Isaías hasta Daniel. Y decíamos que son profetas mayores porque la extensión de sus libros es larga. Es decir, sus libros son más voluminosos, tienen más contenido que los profetas menores. Así que vamos a empezar con los profetas menores. Pero precisamente, como ya lo hemos venido viendo, como nuestras Biblias no están en línea cronológica, sino por temas, entonces el profeta que vamos a ver hoy, que empieza esta lista de profetas menores, que son 12, el profeta Oseas, y que van hasta Malaquías, nos devuelven en el tiempo. Hace 8 días concluimos con el profeta mayor Daniel, quien veíamos que fue contemporáneo de Ezequiel, de Jeremías, y que él vivió en el año del exilio, en el tiempo del exilio, que eso es más o menos siglo VI. Precisamente nos vamos a devolver al siglo VIII. Oseas está en el siglo VIII. ¿Y por qué es esto importante? Porque entonces, primero, recordemos, lo que los diferencian a los profetas mayores de los menores es la extensión del libro. Pero aquí quiero aclarar, si de pronto eres curioso y abres tu Biblia y miras Oseas, resulta que Oseas tiene 14 capítulos. Entonces alguien dirá, espera, Alex, si Daniel tiene 12 capítulos y me dices que Daniel es profeta mayor porque el libro es más extenso, y que Oseas es profeta menor porque el libro es menos extenso, porque tiene 14 capítulos Oseas y Daniel tiene 12. Es muy simple. Recordemos que esto de los capítulos y versículos no está realmente en la palabra de Dios inspirada. De hecho, no sé si sabían que los capítulos de la Biblia fueron puestos en el siglo XIII, después de Cristo. Estamos hablando que fueron puestos hace aproximadamente unos 800 años. Y los colocaron editores para nosotros ubicarnos. Precisamente los versículos fueron puestos en el siglo XVI. Entonces, en el idioma original, la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos. Y si tuviéramos, digamos, el libro de Daniel y el libro del profeta Oseas en un rollo, en un libro, nos daríamos cuenta que el libro del profeta Oseas, por extensión, es un poco menos de la mitad de lo que es el profeta Daniel, aunque Oseas tenga 14 capítulos. Pero es que claro, si tú llegas, por ejemplo, al capítulo 13 en Oseas, solamente tiene 5 versículos. Eso es lo que pasa. Entonces, por capítulos tenemos más capítulos en Oseas, pero por extensión del libro de palabras tenemos el doble en Daniel. Por eso es que Oseas es considerado entonces profeta menor. El libro es más corto, lo leemos más rápido, lo podemos leer en unos 15 minutos y es una historia preciosa, bueno, como todo en la palabra de Dios. Así que estos datos son importantes para que los tengamos en cuenta. Y entonces, como les decía, en ese profeta nos devuelve en la historia. Y por eso le he puesto como título a esta enseñanza Restauración en la Palabra. Porque aquí quiero decir algo muy interesante. Recordemos que acabamos de terminar en Daniel, donde el pueblo de Israel, a causa de su maldad, donde el pueblo de Israel a causa de su pecado fue llevado al exilio a Babilonia. Fueron llevados a otra nación, perdieron todo lo que tenían y fueron llevados como esclavos. Pero esto nos devuelve a un tiempo donde Israel era próspero, donde a Israel, como decimos nosotros en nuestro lenguaje, no le dolía una muela, donde tenían todas las cosas humanamente hablando, pero les hacía falta lo más importante. Aunque tenían religión, no tenían realmente a Dios. Y Oseas es nuevamente uno de esos libros que se pueden ver en la Biblia como una novela, pero una novela real, una historia impresionante, una historia impactante. Entonces, quisiera introducir esta enseñanza o ir concluyendo esta introducción de esta enseñanza pensando esto, que nos lleve la palabra de Dios a pensar esto. Mis hermanos, la realidad es esta. Lo peor que le puede acontecer al ser humano, la situación más caótica, más terrible del ser humano, es no tener a Dios en su vida, en su corazón. Pero hay una situación peor. Y alguien podría decir, ¿cómo que puede haber algo peor que no tener a Dios en mi vida, en mi corazón? Sí, hay una situación peor. No tener a Dios en mi vida, en mi corazón realmente, y pensar que sí lo tengo.
Eso es peor porque, bueno, si yo sé que no tengo a Dios y entiendo y digo, no, sabes, a mí no me interesan las cosas de Dios, bueno, es terrible, pero al menos yo lo reconozco, que estoy lejos de Dios. Pero uno pensar que está cerca de Dios, uno pensar que tiene a Dios, que cree en Dios y no tenerlo realmente. Y esta es la situación que nos muestra el libro de Oseas. Nuevamente, el pueblo de Israel cree que tiene a Dios. ¿Por qué? Porque lo tiene todo. Porque humanamente, físicamente lo tienen todo. Porque físicamente no les hace falta nada. Porque tienen riqueza, porque tienen fama, tienen popularidad, están bien de salud. Es más, tienen religión, tienen un templo, tienen sacerdotes, tienen sacrificios. Hacen todos los rituales, pero no se han dado cuenta que Dios está lejos de ellos. Y no solamente no se han dado cuenta, Dios mismo les dice, pero ellos no lo aceptan. Ahora, mis hermanos, esto es muy fuerte, por eso le he puesto restauración en la palabra. Porque la verdadera restauración que nosotros necesitamos es que nuestra relación con Dios de verdad sea restaurada. Y lo que digo, uno podría pensar que tiene a Dios en su vida, en su corazón y no tenerlo realmente. Sin embargo, a pesar de que el pueblo de Dios estaba tan lejos de Dios, Dios promete que un día lo va a restaurar. Y recordemos, ¿por qué restauración? Vamos a ver que este libro nos habla de restauración, pero como veíamos, más que una restauración física, es una restauración del alma, es una restauración espiritual. Y esta es la verdad. A veces nosotros buscamos a Dios, el mundo busca a Dios en los problemas y dificultades. A veces buscamos a Dios para que Él me restaure la salud, ¿cierto? Busco a Dios para que Él haga un milagro porque estoy enfermo. Busco a Dios para que Él haga un milagro en mi matrimonio que se dañó. Busco a Dios para que Él haga un milagro en mis finanzas porque estoy en bancarrota. Y claro, no estoy diciendo que Dios no pueda hacer esas cosas, pero lo que Dios quiere es restaurar nuestra vida y nuestra relación, pero con Él, más que las cosas materiales. Y de esto nos habla Oseas, este profeta de Dios. Y esta enseñanza quiero que la dividamos en 3 puntos, en 3 aspectos. Y lo primero que quiero que veamos en el libro de Oseas es que Dios nos quiere restaurar a través de la palabra de Dios y lo hace, en primer lugar, por la fidelidad de Dios. Mis hermanos, esta verdad es tan preciosa. Dios es fiel. La realidad que muestra la Biblia es que Dios es fiel y nosotros somos infieles. Todos los seres humanos somos infieles. Nadie es realmente fiel a Dios, pero Dios es fiel para con nosotros. Y en este primer punto quiero introducir es la verdad más preciosa del libro de Oseas. Como les decía, Oseas es una novela, pero real. Aquí quiero contarles un poco de la vida de Oseas, que está en el libro, pero como estamos viendo ese panorama, no podemos ver cada detalle de estos 14 capítulos, pero ese panorama. Oseas es un profeta de Dios que vive en el norte, aunque en este momento recordemos, Israel se dividió en norte y sur. Él vive en el norte, pero ¿saben qué es lo interesante? Dios va a hablar por medio de él, pero más que con palabras, aunque también lo va a hacer con palabras. Dios en la antigüedad también tenía la característica de que muchas veces hablaba visualmente. ¿Cómo lo hacía? Le decía, por ejemplo, a los profetas, y eso lo puedes leer también en Ezequiel, en Jeremías, y lo vamos a ver en otros profetas. Le decía al profeta que hiciera algo muy visible para el pueblo, para llamar la atención del pueblo. ¿Saben qué le pide Dios a Oseas, a un hombre de Dios? Y lo vamos a ver a través del contexto cultural, porque es lo más importante. ¿Saben qué le pide Dios a Oseas? Que se case con una prostituta. No sé si conoces la historia, pero es muy interesante. Ahora, en nuestro contexto, en nuestra cultura, puede ser que un hombre se case con una prostituta y pues no pasa nada. Pero recordemos que esto fue dicho hace más o menos 2700 años atrás en la historia. Y quizá pensemos en nuestros abuelos. En esa época una prostituta, eso era un escándalo. Una mujer que se prostituyera, eso era algo delicado, ¿no? Ella se tenía que ir lejos de la familia, de la casa. Pensemos 2700 años atrás. Y en una época y en una cultura donde esto era a lo más bajo que podía llegar una mujer. Tanto que en la misma ley a estas mujeres tenían que matarlas. Mis hermanos, ¿y saben qué le dice Dios a un hombre de él, a un hijo de Dios, a un profeta? Ve y cásate con una prostituta. Entonces, ¿esto para qué? Porque esto va a ser un mensaje visible. Cuando, claro, imaginémonos, tratemos de imaginar que estamos viviendo hace 2300 años en Israel y que nuestro vecino se casa con una prostituta. ¿Qué pensaríamos tú y yo? ¿Cómo veríamos a ese hombre? ¿A este qué le pasó? ¿Qué es esto? Eso era lo que Dios quería hacer. Que el pueblo por medio de esa acción de este profeta despertaran y se dieran cuenta, y aquí es donde viene lo más fuerte, que así estaban actuando ellos, como una prostituta. Que Dios era fiel. Precisamente esta es la verdad, Dios es completamente fiel. Vayamos directamente a Oseas, capítulo 1, voy a saltar al versículo 2, vamos a ir directamente al versículo 2, porque en el versículo 1 hay solo unos cuantos detalles históricos. Dice Oseas capítulo 1, versículo 2, cuando el Señor le habló por primera vez a Israel,
por medio de Oseas. No lo hizo por palabras, sino que dice la palabra de Dios, le dijo al profeta, ve y cásate con una prostituta. La primera vez que Dios le habló a Israel por medio del profeta Oseas. De modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Qué cosa tan fuerte, digámoslo así. Qué verdad tan impactante. Imagínense que Dios me llama a mí a casarme con una prostituta. Y que aparte de eso me dice, y los hijos que vas a tener van a ser de prostitución. ¿Saben lo que eso significa? Que los hijos no van a ser míos. Me voy a casar con una mujer que se ha dedicado a la prostitución y más terrible aún, va a tener hijos y no van a ser míos. ¿Qué hombre quisiera estar en esa situación? ¿Qué mujer quisiera tener una nuera allí? Mis hermanos, esto es demasiado fuerte. Esto es demasiado impresionante. Ahora, aquí hay algo que me parece muy importante en la palabra de Dios, porque sigue diciendo la palabra de Dios. Esto ilustra cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Ahora, eso es lo que más me impacta, el mismo pueblo de Dios. Dice Dios que se está comportando como lo peor, como la situación más mala, más pecaminosa a la que pueda llegar una persona. Pero al final, ¿qué dice la palabra de Dios? Y aquí es donde vamos. Y esto es lo que me confronta. ¿Por qué nosotros necesitamos restauración, todos los seres humanos en todo el mundo? Simple, mis hermanos, porque todos somos los peores pecadores. Y esto es lo que entonces empieza ya a confrontarlos en la palabra. Yo quisiera que hiciéramos este ejercicio. Estoy seguro que si yo en esta noche digo, levanten la mano los que son pecadores, pues todos tenemos que levantarla, desde el más pequeño hasta el más grande. Pero si yo dijera, levanten la mano los que se creen los peores pecadores, no sé si sería solo yo el que lo levante. Ahora alguien podría decir, no, Alex, pero ni siquiera tú, es que ya sabes, ¿quiénes son los peores pecadores? Los asesinos, los que violan, los que matan, los que roban. Esos sí son los peores pecadores. Y aquí es donde viene el problema más grande. Mis hermanos, ser pecador es violar la ley de Dios, es estar en contra de la verdad de Dios. El peor pecador de este mundo es el que ofende a Dios. Coloquémoslo de esta manera. Humanamente hablando, si yo mato a una persona, terrible. Pero si digo una mentira, humanamente no tan terrible. Tanto que hasta, lamentablemente, hasta a veces eso se nos pega a nosotros, hablamos supuestamente es que de mentiras piadosas. Eso no es verdad. Pero ¿por qué es tan terrible o por qué humanamente se ve más terrible un asesinato que una mentira? Porque el asesinato le hace más daño a mi prójimo. Porque el asesinato es una ofensa directa contra mi prójimo. Pero esta es la pregunta. Cuando yo mato a otro ser humano, estoy violando la ley de Dios, estoy matando a mi prójimo, pero estoy ofendiendo también a Dios. Pero cuando yo digo una mentira, yo no estoy matando a nadie, pero estoy igual ofendiendo a Dios. Estoy violando las leyes de Dios. Y ahí es donde voy. Tristemente, nosotros muchas veces tenemos más dolor y pesar cuando ofendemos a nuestros semejantes, o nos duele más cuando alguien ofende a nuestros semejantes que cuando se ofende a Dios. Voy a colocar el ejemplo y espero que esto quede claro. Yo estoy de acuerdo en que la violación es un asunto terrible. No quiero minimizar ese acto, creo que es terrible, creo que es perverso, creo que nos debe hervir la sangre cuando alguien comete un acto de este tipo. Pero aclaro, ¿por qué? Porque está oprimiendo a una persona indefensa, un hombre fuerte, quizá una mujer débil o un niño. Y eso es terrible, claro, ese hombre se está aprovechando de la debilidad de esa otra persona y la está oprimiendo y está haciendo lo que quiere con la otra persona. Está violando a esa persona, está violentando a esa persona. Terrible, ¿cierto? Claro que sí. Pero eso mismo pasa cuando yo hago algo que Dios me dice que es pecado, que está mal y que le ofende a Él. Aquí Dios dice que Israel es como una prostituta. Y eso suena horrible, eso suena feo y en nuestro contexto, imagínense, hace 2700 años, ¿cómo sonaría eso de terrible, de mal? Pero ¿saben qué es lo interesante? ¿Por qué? Porque son idólatras. En el contexto, en la cultura en la que nosotros vivimos la idolatría, ese es uno de los puntos más fuertes. Y aquí volvemos al mismo problema, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros venimos de la idolatría? De postrarnos ante una imagen de yeso, de metal, de plata, de bronce, de lo que sea, de oro, pero igual una imagen. Y Dios dice que eso era lo peor que podía hacer Israel. Si notamos, ¿y qué dice la palabra de Dios? Mira, Oseas, cásate con una prostituta porque esto ilustra lo que es el pueblo. Yo soy un esposo fiel, amoroso, tierno, pero Israel, que en este caso ilustra a la mujer, es una prostituta. ¿Por qué? Porque se aleja de mí y busca otros dioses. Precisamente que dice Oseas capítulo 1, versículo 10.
Sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar, imposible de contar. Así que en el lugar donde se le dijo, ustedes no son mi pueblo, se dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Ahora, ¿por qué he traído este versículo? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es el primer punto? La fidelidad de Dios. ¿Qué merecía ese pueblo que Dios hiciera con ellos? ¿Qué merecería un hombre que se casa con una mujer y esa mujer se prostituye, se va con otros hombres? Pues lo menos que uno diría es, merecería que ese hombre la abandonara, la dejara. Pero en el contexto bíblico, hace 2700 años bajo la ley de Dios, ¿qué merecía una mujer que se iba con otro hombre? La muerte. Y eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Así era el pueblo de Dios y así somos nosotros. ¿Qué mereceríamos nosotros si Dios nos pagara conforme a nuestro pecado? Lo que digo, pensemos en esto. Quizás yo nunca he matado, nunca he robado, pero me he postrado alguna vez ante un ídolo. Merezco la muerte. Sin embargo, Dios le promete al pueblo que un día ellos van a ser como la arena a la orilla del mar, es decir, van a ser numerosos, van a ser prósperos. ¿Por qué? Porque son fieles, porque Dios es fiel, porque Dios es amoroso, porque Dios es tierno. Mis hermanos, Oseas es un libro impresionante que nos muestra que a pesar de la maldad nuestra, a pesar de la maldad de este mundo, a pesar de que aún nosotros, los hijos de Dios, le fallamos tanto a Dios, Dios sigue siendo fiel para con nosotros. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Nosotros no mereceríamos nada, ni siquiera los mejores hijos de Dios merecerían algo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque le hemos fallado, pero Dios nunca falla. Oseas capítulo 2, versículo 8. Ella no se da cuenta de que fui yo quien le dio todo lo que tiene, grano, vino nuevo y aceite de oliva. Hasta le di plata y oro, pero ella le ofreció todos mis regalos a Baal, a un ídolo. ¿Saben qué está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué está diciendo Dios por medio del profeta? Y ahí es donde vamos. ¿Cuántas personas en este momento realmente reconocen que todo lo que tienen, que todo lo que son, es por la gracia y la misericordia de Dios? Todo cuanto tenemos, mis hermanos, el aire que respiramos. Ahora, por la gracia de Dios puede ser que tú y yo lo entendamos y lo reconozcamos. Pero absolutamente el universo entero tiene vida porque Dios le ha dado vida. Y eso es lo que Dios dice. Ella no se da cuenta de que yo era el que le daba todo, de que yo soy el que doy todas las cosas. Pero ¿cuántas personas lo tienen todo en esta vida, humanamente hablando, pero no tienen a Dios, no reconocen la verdad de Dios? Y eso era lo real en el pueblo de Israel. Precisamente, ¿qué dice el mismo capítulo 2, versículo 14? Pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Uno de los versículos que me parece a mí más románticos de la Biblia. Volveré a conquistarla, a pesar de nuestra infidelidad. Ahora yo hago esta pregunta. Si tú y yo, como creyentes, hoy estamos en los caminos del Señor, es porque somos muy buenos, muy fieles. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios, honesta y sinceramente? No podemos contar las veces que le hemos fallado. Pero hoy seguimos creyendo que Él es nuestro Padre Celestial. Hoy seguimos creyendo que Él nos ama y nos lo demuestra de mil maneras. ¿Pero por qué? Porque Él es fiel. ¿Saben? Si hay en esta noche un grupo de hermanos, de hermanas aquí reunidos, si en otros lugares hay personas que se están reuniendo, hermanos, en una iglesia, en una congregación, ¿saben por qué es? No es por nuestra fidelidad. A veces eso se nos pega a la religiosidad. A veces creemos que estamos en este camino. A veces nos encanta citar versículos. Es que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Claro, la Biblia lo dice. Pero ¿quién va a perseverar? Si Dios nos dejara en nuestras fuerzas, nadie llegaría hasta el fin. ¿Saben por qué podemos estar seguros que al final va a haber un grupo de hombres y mujeres en la gloria eterna? No por nuestra fidelidad, sino por la fidelidad de aquel que ha prometido estar con nosotros siempre hasta el fin. Esa es la verdad. Esa es la verdad, mis hermanos. Y es lo que Dios mismo le dice por medio de Oseas al pueblo. A pesar de tu infidelidad, yo te voy a volver a conquistar. ¿Cuántas veces nosotros hemos hasta querido alejarnos de Dios? Y Dios vuelve y nos atrae hacia Él. ¿Cuántas veces, o mejor dicho, quién de nosotros con honestidad puede decir que realmente buscó a Dios? ¿No fue Él el que nos buscó? ¿No fue Él el que nos envió un predicador? ¿No es Él el que a veces nos envía un hermano cuando estamos desanimados a decirnos, mi hermano, adelante, no se desanime, vuelva? ¿Cuántos de nosotros le hemos fallado tanto a Dios, le hemos dado la espalda, nos hemos ido lejos de Él y Él vuelve y nos atrae? Como dice allí la palabra de Dios, vuelve y nos conquista. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Precisamente capítulo 2, versículo 20. Te seré fiel y te haré mía y por fin me conocerás como el Señor. Qué lenguaje tan bonito, tan romántico. ¿Quién está diciendo esto? Dios mismo acerca de su pueblo. ¿Saben por qué nosotros podemos decir hoy que somos hijos de Dios? ¿Saben por qué nosotros podemos decir hoy que somos el pueblo de Dios? Porque Dios nos ha conquistado, porque Dios ha sido fiel, porque Dios
nos ha traído nuevamente a Él, porque hoy podemos conocer a Dios porque Él nos conoció primero. ¿Saben qué dice el capítulo 3, versículo 2? Así que la recuperé pagando 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una medida de vino. Este versículo es tan fuerte. Oseas, entre comillas, ya ha tenido varios hijos con Gomer. Entre comillas digo porque no eran de Oseas. Cada rato la mujer resultaba en embarazo y así venían de Oseas. Y le traía un nuevo hijo, y claro, seguramente le ponían el apellido de Oseas, pero no eran de Oseas. Pero llega un momento en que esta mujer ya se va, vuelve y lo deja, se va a la prostitución, se va tras sus amantes. Y le empezó a ir mal, como todo en la vida, ¿no? ¿Y saben qué le dice Dios al profeta Oseas? Quiero que vayas y la recuperes. Y en esa época ocurría algo muy interesante. No estoy diciendo que eso sea correcto, pero así era en esa época. Cuando tú querías una mujer, tenías que pagar por ella. Eso era lo que se conocía como la dote. Pero ¿saben qué es lo interesante? A Oseas ahora, sabiendo que era su esposa, que lo había abandonado, le tocó ir y volver a pagar por ella, para que ella volviera con él a su casa. ¿Quién hace eso? Dios. Nosotros hoy estamos en los brazos de Dios. Somos su pueblo, somos sus hijos. No porque nosotros hayamos hecho algo o mucho por Él, no hemos hecho nada, al contrario. Lo que hemos hecho para con Dios es ofenderlo tantas veces, pero Él es el que ha pagado un precio por nosotros. El más alto precio. Lo veíamos precisamente el domingo. Mis hermanos, esta es la verdad que enseña la palabra de Dios, es muy fuerte. Sin embargo, nuevamente quisiera que nos hiciéramos esa pregunta. ¿Quién ha pagado un precio por nosotros? ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque Él ha pagado el precio. Es lo que Dios le dijo a Oseas, ve y cómprala otra vez. Y a Oseas le tocó recuperarla pagando 15 piezas de plata, que en esa época eso era harto dinero. 5 canastas de cebada y una medida de vino. Tuvo que comprarla. Y es la misma verdad para con nosotros. Pero esto me lleva a mi segundo punto en el libro de Oseas, el cual nos habla de el propósito de Dios. Y esta es la verdad, y este es el grueso del libro. Esta verdad, este primer punto lo hemos visto en estos primeros 3 capítulos. Si lo quieres leer en casa, es un libro precioso. Y ahora, desde los capítulos 4 hasta el 13, Dios por medio del profeta va a empezar a decir algo que es muy fuerte. Y es empezar a desarrollar lo que hemos estado viendo en este primer punto. ¿Qué dice? La voy a conquistar. Voy a volver a comprarla, voy a volver a traerla hacia mí. ¿Pero cómo? Y aquí es donde me parece una de las verdades más preciosas de la palabra, porque aquí hay un punto muy interesante, el propósito de Dios, y con esto me refiero a ¿qué? Que solo Dios es el único capaz de usar situaciones en nuestra vida para atraernos hacia Él. Vayamos, por ejemplo, al capítulo 4, versículos 4 al 8. Dice la palabra de Dios, no señales a otro para echarle la culpa. Así es uno, ¿cierto? Cuando pasa algo, cuando algo está mal, uno siempre le echa la culpa a los demás. Pero ¿qué dice aquí? Mi queja, sacerdotes, es con ustedes. Resulta que ¿a quién le echa la culpa el líder cuando las personas van caminando mal? A las personas. No es verdad, mis hermanos. Claro, cada persona es culpable de sus propios problemas, de sus propias dificultades. Pero si nosotros realmente conociéramos a Dios, y a veces no lo conocemos porque tenemos líderes que no nos enseñan de Dios. Aquí el problema también era de los sacerdotes. Versículo 5, así que tropezarán en plena luz del día y sus falsos profetas caerán con ustedes durante la noche y destruiré a su madre Israel. Ahora, quiero detenerme allí para explicar algo muy importante. Y aquí es donde nuevamente creo que esto es lo que está pasando en nuestra época. ¿Cuántas personas han dejado de creer en Dios o han rechazado a Dios? Porque un falso profeta, porque muchos líderes les prometieron cosas que no se cumplen. ¿Cuántas personas dicen yo no puedo creer en Dios porque un Dios tan bueno y permite que esa persona sufra? O quizá mi papá, mi mamá se murió, mi hijo o una persona está en enfermedad. O porque si Dios es tan bueno, porque no me da lo que le he pedido. ¿Cuántas personas hoy están lejos de Dios? O al contrario, ¿cuántas personas se acercan a Dios solamente en el problema y en la dificultad? La pregunta es ¿por qué? Porque eso es lo que nos ha enseñado la religión. Porque la religión nos enseña que cuando tienes problemas, ven a Dios porque Dios te va a ayudar en los problemas. Y la religión te enseña que si tienes mucha fe, todo lo que le pidas a Dios, Él te lo va a dar. Eso es falso, eso es mentira. Eso nunca ha sido el mensaje de la palabra de Dios. Nunca. Y eso es lo que se está recriminando aquí. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Qué dice precisamente allí la palabra de Dios en el versículo 6? Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme,
Yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios. Me olvidaré de bendecir a sus hijos. ¡Qué fuerte esto! ¿Saben por qué el pueblo es destruido? Por falta de conocimiento, pero aquí no se refiere tanto, aunque está implícito, al conocimiento intelectual. Aquí se refiere a la relación. ¿Por qué es que realmente somos destruidos? Porque nuevamente, cuando a mí me predican que yo necesito a Dios es para que Él me ayude en mis problemas y dificultades, pregunto, ¿eso no se parece como una mujer que se casa con un hombre solo por el dinero? ¿A qué hombre le gustaría que su mujer estuviera con él solamente por el dinero que tiene? Y entonces ella viene y lo busca solamente cuando él tiene dinero y cuando no tiene dinero. Así es como muchas veces nos enseñan a buscar a Dios. En el problema y en la dificultad corro a Dios. Pero ¿qué dice? Pero el problema del pueblo es que está siendo destruido porque le falta conocerme, tener una relación conmigo. Nuevamente, si el esposo tiene dinero, qué bien. Pero ¿qué es lo que se espera? Que esa mujer esté con ese esposo y lo ame por quien él es, no por lo que él le pueda dar. Y eso es lo que muchas veces nos enseñan los líderes. Precisamente, ¿qué dice allí la palabra de Dios en el versículo 7? Mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. Mis hermanos, nada diferente a nuestra época. ¿Saben por qué? Y aquí es donde viene lo interesante. ¿Qué es lo que sostiene a los ídolos? El dinero. No es la verdad. Cuando tú vas y le rezas a un ídolo, sea el que sea, por un milagro, lo mínimo que tienes que hacer es prender una vela que cuánto te vale, aunque sé que ahora son velas electrónicas, más barato todavía para el que, o mejor, más negocio para el que recibe y roban más al que da. Ahora, mis hermanos, esto es la misma realidad hasta el día de hoy. ¿Saben por qué? Versículo 8. Cuando la gente lleva su ofrenda por el pecado, los sacerdotes se alimentan, por eso se alegran cuando el pueblo peca. Qué verdad tan fuerte. Imagínense que yo les dijera en esta noche a ustedes, ¿cuántos aquí son pecadores? Pues todos somos pecadores. Esta semana le fallaste a Dios. Entonces, ¿quieren que Dios los perdone? Traigan una ofrenda esta semana. Pero imagínense que fuera verdad. No estoy diciendo que eso sea verdad, pero imaginemos que fuera verdad. Humanamente, si yo solamente estoy por el dinero, ¿qué me convendría? Entre más ustedes pequen, mejor para mí. ¿Saben que así era en la antigüedad? Bueno, y no muy diferente a nuestra época. Según la religión instituida por los hombres, no por Dios. Entonces, claro, cuando las personas pecaban, traían ofrendas. ¿Y quién se quedaba con esa ofrenda? Pues el sacerdote, el líder. ¿Qué me convenía a mí? Pequen. Para que entre más pequen, más traigan, ¿no? Es mejor, ¿no? Si así fuera, para el que está delante. Y eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. El problema real es ese. No les enseñan a las personas a obedecer, no les enseñan a las personas la verdad porque no les conviene. Porque cuando a ti te enseñan la verdad de que somos salvos es por gracia, que no te vale nada, que no tienes que traer un solo centavo, que tú no necesitas dar dinero, que solamente somos salvos al creer en Cristo Jesús y que si nos reunimos en este lugar no es para que traigas dinero, sino para estudiar la palabra y para que juntos conozcamos la verdad de Cristo Jesús. Entonces la iglesia ya no es un negocio. Pero ¿cuántas personas se quejan de esto mismo hasta el día de hoy? ¿Cuántas personas no quieren asistir a una iglesia? ¿Cuántas personas no quieren saber nada de Dios? Porque líderes han hecho lo mismo que nos dice la palabra de Dios allí en Oseas. Porque líderes han convertido la iglesia en un negocio donde se lucran, donde todo es dinero, donde para que tú seas bendecido trae dinero, donde para que Dios te dé trae primero lo mejor, donde para que Dios te dé trae la primicia, donde para que Dios te perdone trae indulgencias, trae monedas, trae ofrenda, da limosna. No, mis hermanos. Esto es lo más fuerte. ¿Qué es lo que estamos viendo allí, mis hermanos? Que un Dios con todo esto tiene propósitos. ¿Por qué? Porque si eso es lo que yo he creído, hay un problema. Me he olvidado de la palabra de Dios. Y lo que Dios quiere es que lo conozcamos a Él por quien Él es. Precisamente, ¿qué dice el capítulo 4, versículo 12? Piden consejo a un trozo de madera. Creen que un palo puede decirles el futuro. El deseo de ir tras los ídolos los ha vuelto necios. Se prostituyeron sirviendo a otros dioses y abandonando a su Dios. Nuevamente, ¿cuántos de nosotros nos hemos postrado ante un pedazo de madera? Ahora, hay muchas personas que se sienten ofendidas por eso. Pero mis hermanos, es la verdad. ¿Cuántos de nosotros nos hemos postrado ante un pedazo de palo? Y ese era el pecado más grande que hacían estas personas. Pero pregunto, ¿estas personas decían que no creían en Dios? No, creían en Dios. Tenían sus sacerdotes, tenían sus templos, tenían sus ídolos, sus estatuas a las que les rendían culto, a las que les pagaban, les daban también ofrendas, dinero. ¿Para qué? Para que Dios les perdonara sus pecados, para que Dios los bendijera, para que Dios les hiciera el milagro.
Mis hermanos, es la misma realidad. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Cuando hacen eso, me han abandonado a mí. ¿Será que Dios necesita dinero para que suceda un milagro en mi vida? ¿Será que Dios necesita que yo le dé algo, le entregue algo? No, mis hermanos. Dios no necesita nada de eso. Pero eso es la religión y es la misma realidad que nos muestra Oseas. ¿Y cómo llama la palabra de Dios esto? Prostitución. Prostitución, el peor pecado. Capítulo 5, versículo 4. Tus acciones no te permiten volver a tu Dios. Eres prostituta hasta la médula y no conoces al Señor. ¿Cuál es el pecado mayor según la palabra de Dios aquí en Oseas? No conocer a Dios verdaderamente. Tener religión. Sí, quizás asistir a un lugar, pero la pregunta es, ¿conozco a Dios? Pensémoslo de esta manera. Piensa en este momento, o trata de pensar, por favor, pensemos en la persona que más amamos en nuestra vida. En la persona con quien tenemos nuestra mejor relación. Quizás sea tu esposo, tu esposa, quizás sea un hijo tuyo, un familiar, un amigo. La persona a quien tú más amas y a quien más conoces. Trata de pensar en esa persona. Trata de pensar quién es esa persona que es tan importante en tu vida para ti. ¿Cuánto conoces a esa persona? Si yo te preguntara por esa persona, ¿me podrías hablar de esa persona? Para ti que estás casado y amas a tu esposa, si te preguntara por tu esposa, ¿me podrías hablar de ella? ¿La conocerías? ¿Me podrías contar cómo es ella si yo no la conociera? Pensemos cuánto conocemos a Dios verdaderamente. ¿Qué es lo que tenemos de Dios? Es que yo voy a tal iglesia. Yo no te pregunto si vas a una iglesia, a un lugar, a un templo. ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu líder? Te pregunto, ¿lo conoces? ¿Conoces a Dios? No a un líder, no a una iglesia, sino a Dios. ¿Cuánto conocemos de su verdad, de su palabra? ¿Cuánta relación tenemos con Él? Lo llamamos Padre, pero realmente es como nuestro Padre. Lo conocemos como nuestro Padre. Si tengo mi Padre vivo y amo a mi Padre y tengo una buena relación con mi Padre humano, ¿conozco a Dios mi Padre tanto como conozco a mi Padre terrenal? Lo que digo, si la persona que más amo quizás es un hijo, ¿cuánto conozco a ese hijo? ¿Cuánto comparto con él? ¿Cuánto conozco de su vida? ¿Cuánto conocemos a Dios? Eso es lo que Dios dice. Mira, yo no quiero sacrificios. Mira, yo no quiero dinero. Yo no necesito eso. Yo lo que quiero es que tengamos una relación. Pero aquí es donde viene uno de los puntos para mí más fuertes, quizá más importantes. Capítulo 5, versículo 15. Entonces regresaré a mi lugar, dice Dios, hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí. El pecado más grande es no conocer a Dios, aunque tuviera religión. El pecado más grande es creer que porque todo marcha bien en esta vida estoy bien con Dios. No, todo puede marchar bien en esta vida y estar lejos de Dios. Puedo tener religión, pero no conocer a Dios realmente. Ese es el pecado. Sigue diciendo el versículo, pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. ¿Saben qué dice Dios? Bueno, ok. Entonces, si la única manera en que me buscas de corazón es permitir que lleguen problemas a tu vida, pues entonces que vengan los problemas. ¿Cuántos de nosotros, y lo digo por mí mismo, nos hemos acercado a Dios en los problemas? ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos que padecer una enfermedad, una situación difícil para acordarnos de Dios? ¿Cuántos de nosotros, como en el caso mío, tenemos que sufrir de ansiedad para recordar todos los días que sin Él no podemos vivir, que sin Él no podemos respirar, que sin Él no podemos dar un solo paso en esta vida? ¿Cuántos de nosotros tenemos que vivir situaciones que nos recuerdan todos los días que lo necesitamos a Él día y noche? Quizá entonces sea el dolor de una enfermedad, quizá sea una situación difícil, quizá sea experimentar soledad para que me dé cuenta que al final necesito es a aquel que nunca me va a dejar solo. Y es lo que dice la palabra de Dios. Por eso este segundo punto son los propósitos de Dios. El propósito de Dios. Dios con todo lo que hace tiene un propósito. ¿Por qué a Dios le da esto, a esta persona le da esto, a esta persona no le da esto? ¿Por qué Dios le dio eso a fulano o le dio a sutano y a mí no me da? Esta es la pregunta. Más bien, ¿qué será lo que Dios nos quiere decir? ¿Será que ahí es donde vamos? ¿Estamos mirando solo lo físico, lo terrenal? ¿Será que yo me siento muy bien y que estoy muy cerca de Dios y lo llamo hasta papito Dios? Porque saben, porque es que mira cómo me está yendo de bien en el trabajo, mira cómo está de hermosa mi familia, saben, hasta me dio COVID y eso me dio solamente como una gripa y aquí estoy, y Dios es bueno, Dios me ama mucho, Dios me ha dado tantas cosas, pero pregunto, ¿lo tengo a Él? Dios dice, ok, entonces me voy a ir a mi lugar, en otras palabras, les voy a dar la espalda, entiéndanse ustedes, pero cuando lleguen los problemas, ¿qué va a pasar? Ay, sí me van a buscar de corazón. Mis hermanos, esta es la realidad que vive este mundo hasta el día de hoy. Capítulo 6, versículos 1 al 4. Dice, vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará, nos hirió, pero ahora vendará nuestra herida. Esto ahora lo está diciendo el pueblo. Vinieron los problemas y dificultades y ¿saben qué dice el pueblo? Venga, volvamos al Señor. Sí, nos hemos alejado de Dios, es verdad. Vinieron esos problemas y esas dificultades y ahora corro a Dios. Pero ¿saben qué dice? Versículo 2, dentro de poco tiempo, Él nos restaurará. Y allí es donde sale el título de esta enseñanza.
para que podamos vivir en su presencia. Mis hermanos, cuando uno tiene problemas y dificultades, ¿cómo ora? Cuando uno tiene problemas y dificultades, ¿cómo busca a los hermanos en Cristo Jesús? Cuando uno está enfermo, ¿cómo desea que un hermano lo visite? ¿Cierto? Pero cuando está aliviado, cuando no le hace falta nada. Mis hermanos, ¿qué dice allí la palabra de Dios? Versículo 3. Oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Estamos seguros que si buscamos a Dios lo encontraremos. Y yo quiero decirte que esa es la verdad. Si buscamos a Dios, lo encontraremos porque Él nunca se ha ido, porque Él no se ha perdido. Nosotros somos los que nos alejamos. Nosotros somos los que nos perdemos. Nosotros somos los que le damos la espalda. Sin embargo, aquí viene la verdad más fuerte. Ahora Dios mismo habla, porque estas palabras anteriores fueron del pueblo. Versículo 4. Oh Israel y Judá, ¿qué debo hacer con ustedes? Pregunta el Señor. Pues su amor se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío a la luz del sol. Ese versículo tan fuerte, mis hermanos. ¿Saben qué está diciendo ahora Dios mismo? Israel, ¿me tengo que alejar de ti? ¿Tengo que darte la espalda? ¿Tengo que permitir que venga un problema y una dificultad para que me busques verdaderamente? Israel, tu amor se desvanece tan rápido como la niebla. Israel, qué triste que tenga que permitir que venga una dificultad a tu vida para que me puedas buscar. Pero apenas te soluciono el problema, ¿qué haces? Vuelves y me das la espalda. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Nuevamente, recordemos la historia central del libro de Oseas. Un hombre profeta de Dios que Dios le dijo, ve y cásate con una prostituta. ¿Qué hacía la prostituta? Se iba con sus amantes. ¿Cuándo quería estar con Oseas? Cuando le estaba yendo mal. Cuando ya nadie le daba dinero para acostarse con ella. Cuando ahora estaba aguantando hambre, estaba desnuda y con frío. Ay, sí, qué bueno tener a alguien como Oseas. Dice la palabra de Dios que así somos nosotros cuando buscamos a Dios solo por las cosas materiales. Dice la palabra de Dios que así somos nosotros cuando creemos que todo está bien, solamente cuando humanamente todo marcha bien. Pero preguntémonos en nuestro corazón, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Saben, mis hermanos, cuando tenemos una relación verdadera con Dios, ¿estén las cosas bien o estén las cosas mal? Cuando una mujer ama a un hombre de verdad, aunque tenga dinero o aunque no lo tenga. Cuando una mujer ama a un hombre de verdad en la salud y en la enfermedad. Cuando un hombre ama a una mujer de verdad, aunque ella esté hermosa, bonita o aunque esté viejita, canosa y arrugada. ¿No es eso? Y nos encanta y vemos eso como tan hermoso. Dice, qué bonito un matrimonio así, pero esa es la misma pregunta. ¿Pero así es con Dios? Decimos, Dios, contigo, aunque haya escasez, aunque no haya, aunque haya abundancia. Señor, contigo, aún en la salud y en la enfermedad. Porque al final yo sé que en todo tú tienes propósitos. Y si estás permitiendo esta enfermedad, porque es quizá lo que me pone a doblar rodilla y a clamar a ti, y a pedirte a ti, a descansar en ti, pues entonces ni siquiera me quites esta enfermedad. Porque si esto es lo que me sostiene en tus brazos, pues prefiero aún sufrir este dolor, pero con tu fortaleza. Pero qué triste estar sano, fuerte y no tener a Dios realmente en mi corazón. Mis hermanos, eso es lo que está diciendo allí la palabra de Dios. Creo que es fuerte, pero a la vez es hermoso, es glorioso, porque creo que esto habla a cada uno de nuestros corazones, de nuestras vidas. Oseas 6:6. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. La religión es eso, sacrifícate, no. La verdadera vida cristiana es amor, amor hacia Dios, amarlo verdaderamente, querer conocerlo. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Más que dinero, más que dar dinero a una organización religiosa, conozcamos al Señor, amémoslo a Él. Más que pedirle cosas, digámosle, Señor, hoy me has dado demasiado, yo quiero es que me des a ti mismo, conocerte, saber quién eres, vivir una relación contigo, amarte. Precisamente, ¿qué dice el capítulo 10, versículo 1? Qué próspero es Israel, una vid frondosa llena de uvas, pero mientras más se enriquece la gente, más altares paganos construye. Cuanto más abundantes sus cosechas, tanto más hermosas sus columnas sagradas o sus estatuas. Y es la verdad. ¿Cuántas personas para lo único que tienen es para una estatua de yeso? Se enriquecen, colocan allá la estatua de oro. Cuando es lo que más ofende a Dios. Y es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántas personas están tan agradecidas con Dios? Porque supuestamente los sanó, los libró de un problema, pero ¿ante quién van y se postran? Ante un ídolo. ¿Cuántas personas, y aquí es donde voy, mis hermanos, ahora no tienen su confianza puesta en Dios, sino quizá en San Gregorio, o en San Antonio, o en y colócale el nombre que quieras a un lado? Aquí es donde digo, y esto es verdad, muchas veces sucede, es que esa persona la sanó San Gregorio, es que está el testimonio.
No la sanó San Gregorio, porque San Gregorio no sana a nadie, el que sana es Dios, pero quizá Dios permitió que esa persona creyera que fue San Gregorio. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios, cuando nos llegamos a creer la verdad, Dios puede enviar un poder engañoso para que creamos en la mentira. El único que puede dar la vida y sanar es Dios, pero una vez Dios permite que ese tipo de cosas ocurran. Y ahí es donde voy. Prefiero que si quizá en mi necedad fui al brujo, fui a la hechicera, o fui al muerto, o fui al palo, al pedazo de madera, y Dios no me sanó, gracias a Dios, porque donde me hubiera sanado, ¿ante quién estaría postrado el día de hoy? Ante ese pedazo de palo. Estaría adorando a ese muerto. Hasta estaría invitando a otros a ir allá a que lo sane supuestamente un muerto. No, mis hermanos. Pero ¿saben qué es la gran realidad? Y ahí es donde digo, si lo que Dios ha permitido es la aflicción, si lo que Dios ha permitido es el dolor, aún la enfermedad, la angustia, mis hermanos, pues si eso me ha acercado a Dios y sigo confiando en Él, gloria a Dios por eso. Porque aquí es donde vamos. ¿De qué me sirve la prosperidad económica? ¿Qué es lo que hoy muchos predican? Cree en el Señor Jesucristo y todo te va a salir bien. Bueno, pues mis hermanos, la Biblia dice, si creemos en el Señor Jesucristo, si creemos en el Dios de la Biblia, pues la realidad es esta. Lo que Dios quiere es que lo conozcamos, lo amemos a Él, vivamos para Él, sea que tengamos cosas en esta vida o no las tengamos, sea que tengamos prosperidad o tengamos escasez. Porque si lo que me va a alejar de Dios es la prosperidad, pues que Dios me mantenga pobre toda la vida. Es mejor. Eso nos muestra el libro de Oseas, la palabra de Dios. Oseas 10:12. Yo dije, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor, para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Ese versículo me parece tan precioso y tan fundamental. ¿Saben cuál es la verdadera cosecha? Hoy en muchos lugares te dicen, siembra y vas a cosechar. ¿Pero siembra qué? Dinero. Tienes una enfermedad, tienes un problema, una dificultad, siembra una ofrenda que Dios te va a devolver al 100%. Era la misma realidad que sucedía en la época del profeta Oseas en Israel. Para eso estaban los líderes, para hacer un negocio de la religión. Pero ¿saben qué dice la palabra de Dios? ¿Quieren una verdadera cosecha? Pues planten semillas de justicia. ¿Y levantarán una cosecha de qué? De amor. Eso es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es que nuestros corazones sean movidos por el amor, no por el interés. ¿De qué me sirve a mí dar 100 pesos cuando estoy esperando recibir 1000 a cambio? ¿De qué me sirve a mí traer una ofrenda cuando estoy esperando recibir algo a cambio? ¿Saben cómo se llama eso? Un trueque. ¿Saben cómo se llama eso? Un negocio. Hay mucha gente que dice eso. Tú puedes hacer negocios con Dios. No es verdad, mis hermanos. Porque al final Dios es el que nos da todas las cosas de esta vida, pero lo que Dios quiere es esto, justicia, amor. Lo que Dios quiere es que nuestros corazones sean como una tierra que ha sido arada, preparada para una cosecha de ¿qué? De una relación con Dios. Busquen al Señor. Y entonces Dios, ¿qué va a hacer llover Dios? ¿Qué es lo que Dios va a enviar sobre ustedes? Justicia, amor, misericordia, porque eso es lo que necesita este mundo. Mis hermanos, yo lo quiero decir de esta manera con todo mi corazón, un día, y espero que no tengamos que esperar a la eternidad para darnos cuenta que este mundo era suficiente para sostenernos a todos sin que estuviéramos peleando por cosas materiales. Es imposible que en este mundo se muera alguien de hambre, porque lo que Dios ha hecho por este mundo para que provea es suficiente para que todos tengamos todas las cosas en común. ¿Cuál es la realidad, mis hermanos? ¿Qué es lo que realmente falta en este mundo? Amor, justicia. Y eso es lo que Dios quiere que sembremos, y eso es lo que Dios quiere que cosechemos. Precisamente, ¿qué dice Oseas 11, 1 y 2? Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. En otra traducción dice, lo traje de la mano, pero cuanto más lo amaba, más se alejaba de mí, y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal, y quemaba incienso a los ídolos. Y es lo que a veces pasa, ¿no? Cuando estamos pequeños, cuando estamos empezando, queremos conocer a Dios, amar a Dios. Luego, ¿qué es lo que queremos? Que Dios solamente nos dé cosas y nos perdemos, mis hermanos, pero Él viene y nos encuentra. Pero si Dios aún por medio de las dificultades tiene un propósito en nuestras vidas, que nos lleve en ese propósito. Y esto me lleva a mi último punto, pero quizá el más importante. Y en el libro de Oseas vemos que Dios nos habla de su amor, el amor de Dios. Y aunque esto se centra más en el último capítulo, en el capítulo 14, quiero que veamos que desde el principio Dios está mostrando esto. Es decir, que la fidelidad de Dios no es porque Dios me dé muchas cosas. ¿Saben cómo sé que Dios ha sido fiel para conmigo? Porque hoy lo amo, porque hoy creo en Él, porque hoy quiero seguir con Él hasta el final, no importando si me da cosas de esta vida o no me las da. Porque hoy entiendo, y este es el verdadero amor de Dios, que aún en los problemas y las dificultades no es que Dios me ha abandonado, sino que hasta Dios ha usado eso para acercarme más a Él. Porque hoy entiendo que no es que Dios al que ama le da todo lo que pide, sino que la palabra de Dios dice que Dios al que ama disciplina.
porque lo que Él quiere es hijos que vivan para Él, para obedecerlo, para su honra y para su gloria. Y aquí es donde voy al punto más importante, el amor de Dios. Hoy se está predicando un amor que no es el amor de Dios. Quiero que veamos a través de este libro cómo el amor de Dios se muestra a su pueblo, a sus hijos, a su iglesia. Volvamos al capítulo 2, versículo 19. Te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Dios dijo un día de su pueblo, te voy a hacer mi esposa para siempre, pero no es dándote todo lo que me pidas, sino que te voy a dar lo que necesitas, rectitud y justicia. ¿Cómo sé que Dios me ama? No es porque me da todo lo que pido, sino que aún a veces me niega cosas, pero no me niega su justicia, no me niega su amor. Dios es demasiado bueno con nosotros. Sé que Dios me ama porque aún me corrige cuando estoy equivocado. Me muestras amor inagotable y compasión. Y ahí es donde digo, ¿no te ha mostrado Dios compasión a ti? A mí me ha mostrado mucha compasión. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios nuevamente? Y Él no nos ha desechado. Quizá nos ha corregido, quizá nos ha disciplinado. Nuevamente puedo decir, gracias Dios por todas esas dificultades que has traído a mi vida, pero que me han acercado más a ti, porque allí me has mostrado misericordia, justicia, amor inagotable, compasión. Saltemos al capítulo 3, versículo 1. Entonces el Señor me dijo, esto es Dios hablándole a Oseas, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Qué fuerte, ve y ámala. Yo no sé, mis hermanos, yo no he estado casado, hasta ahora no me he casado. Y no puedo decir que sé lo que es una infidelidad, una traición de un cónyuge. Porque yo no me alcanzo a imaginar cuán duro será eso. Y eso le pasaba a Oseas. Así que le dice Dios, vuelve y ámala. ¿Pero por qué? Porque eso ilustra cómo es Dios con nosotros. Nuevamente, ¿cuánto le hemos fallado a Dios y Él nos sigue amando? Y no que es que eso esté bien, no que es que el pecado esté bien, no es que no importa si ese hombre es infiel o esa mujer es infiel o si somos infieles, no, está mal. Pero a pesar de nuestras fallas, Dios nos muestra amor inagotable. Precisamente dice, esto ilustra que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses, y le encante adorarlos. ¿Cuántas veces nos hemos alejado de Dios y Dios nos sigue mostrando su amor inagotable? Capítulo 11, versículo 4. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Qué palabras tan preciosas. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. ¿Saben lo que eso significa? Alcanzamos a vislumbrar la imagen. La guié con cuerdas, o sea, tuve que, como con una cuerda, como digámoslo así, como un animal que necesita cuerdas para que no se desvíe. Pero ese es el amor de Dios. ¿Por qué sé que Dios me ama? Nuevamente, no porque me ha dado todo, sino porque hasta quizá me ha quitado cosas que hoy me he dado cuenta que me hacían daño. ¿Por qué sé que Dios me ama? Porque quizá a veces me tiene que jalar con una cuerda, como cuando un animal se quiere ir para una parte, pero tú lo jalas con una cuerda. Para quienes tenemos mascota, no. El perro quiere echar para un lado y nosotros la llevamos con una cuerda. Me pasa a mí, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Llevar a mi mascota con una cuerda, porque donde yo la suelte, la coge un carro, sale como loca, se desboca. Y a veces a ella quizá le incomoda la cuerda. ¿Por qué? Porque ella no entiende que yo lo hago es al contrario, porque la amo, porque la quiero proteger, porque no quiero que le pase nada, porque le quiero dar un paseo, pero si no la llevo con una cuerda, se me va a volar y no va a saber regresar a casa. Así a veces nos tiene que tratar Dios. Quizá nos coloca cuerdas, pero son de amor, pero son de ternura. Quizá a veces no nos gusta por donde nos está llevando porque no era lo que yo imaginaba, lo que yo pensaba, porque quizá me está doliendo, porque hasta quizás siento que no era lo que yo quería, pero es el camino que Dios me está llevando. Quizá con una cuerda, pero es de amor y de ternura. Y es donde digo, Señor, si me tienes que colocar una soga en el cuello para que no me desvíe, colócamela por favor, pero que yo siempre esté contigo. Y Dios dice, yo lo hago porque los amo. ¿Cómo sé que Dios me ama? Porque Él me ha estado guiando hasta el día de hoy. ¿Cómo sé que Dios me ama? Porque sé que aun cuando me he desviado, Él me ha corregido. Porque cuando me he ido por el mal camino, Él me ha traído de vuelta. Mis hermanos, esa es la verdad preciosa de la palabra de Dios. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Quité el yugo de su cuello. Quizá ya cuando lo vi demasiado cerca, entonces ahí sí le quité el yugo y entonces me acerqué y lo alimenté con mis propias manos. Pero quizá a veces nos tiene que volver a colocar la cuerda para que no nos volemos, para que no nos vayamos. Ese es el amor de Dios. Oseas capítulo 11, versículos 8 y 9. Oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como Adma y demolerte como a Zeboín? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. Ese versículo es tan impresionante. Adma y Zeboín son aquí sinónimos de Sodoma y Gomorra. En el estudio que tenemos los miércoles veíamos
que Sodoma y Gomorra fueron destruidas junto con otras 3 ciudades, Adma, Seboín y Belá. ¿Qué es lo interesante? Dios está diciendo, yo no te voy a destruir como Sodoma y Gomorra. Yo no te voy a destruir como Adma y Seboín. ¿Cómo voy a poder hacerlo? Al contrario, ¿saben, Israel? Cuando tú eres tan terca y haces tantas cosas malas, mi corazón está desgarrado dentro de mí. Si alguna vez has sufrido una infidelidad, un dolor, una situación, sabes, a Dios también le ha dolido el corazón cuando le hemos fallado, cuando le hemos sido infieles. Versículo 9, no desataré mi ira feroz. Es lo que mereceríamos, pero Dios no lo hace. No destruiré por completo a Israel, ya que no soy un simple mortal, soy Dios. Yo soy el santo que vive entre ustedes y no vendré a destruir. Si Dios trajera su justa ira sobre este mundo, aún sobre nosotros, mereceríamos que nos aplastara, que nos destruyera como Sodoma y Gomorra, que hasta el día de hoy no hay nada. Es un desierto de sal. De hecho, gran parte hundida en un mar. Mis hermanos, pero ¿saben qué hace Dios? Nos tiene hasta el día de hoy con vida, con salud. Y hasta nos da cosas materiales, pero esto es lo más importante. ¿Cómo sé que Dios me ama? Porque tengo una relación verdadera con Él. Capítulo 14, versículos 1 y 2. Regresa, oh Israel, al Señor tu Dios, porque tus pecados te hicieron caer. Nosotros somos los que nos alejamos, nuestro pecado nos aleja de Dios. Versículo 2. Presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Dile, y no es a un hombre, a Dios mismo. Perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte no dinero, sino nuestras alabanzas. Cuando uno sabe que Dios lo ha perdonado, cuando uno sabe que Dios lo ama a pesar de sus errores y fallas, uno solamente puede decir, este es el Dios que alabo y glorifico. Gracias, Dios, por amarme, por salvarme. El último versículo que quiero que veamos de Oseas, capítulo 14, último capítulo, versículo 4. El Señor dice, entonces yo los sanaré. ¿Quién quisiera ser sanado en esta noche? Y quizá alguien esté pensando, una sanidad física. Los sanaré de su falta de fe. Esa es la sanidad que necesitamos. Una fe verdadera. No una fe para ver llover milagros del cielo, sino una fe que dice, Señor, hoy vengo a ti entendiendo que lo que necesito en mi vida no son cosas materiales, me has dado mucho. Lo que necesito es tu presencia en mi vida, una relación contigo. Dios, sana mi fe, sana mi corazón para que yo crea verdaderamente en ti. La verdadera fe en Dios no es la misma fe que puedo tener nuevamente por San Gregorio o por San no sé quién. Saben, hasta el brujo tiene esa fe. Hoy el cristianismo parece es como el tarot, salud, dinero y amor. No, mis hermanos, el cristianismo es una relación con Dios verdaderamente, una fe verdadera. Dice, mi amor no tendrá límites porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Nuevamente, ¿quién quisiera ser sanado? Yo quiero esta sanidad. Ahora, aquí quiero ir a la parte más importante para concluir. Esto debe nuevamente llevarnos a preguntarnos, ¿cómo nos habla esto de Cristo Jesús? ¿Sabían ustedes que Oseas, en el idioma original, es el mismo nombre que Jesús? En hebreo es Josías. Y así es, en hebreo tiene la misma raíz del nombre de Jesús. Porque aquí es donde quiero que pensemos en esto. Dios llamó a su profeta Oseas, el Jesús del Antiguo Testamento, y le dijo, ve y cásate con una prostituta. Y así es como yo voy a mostrarle al pueblo cómo es que yo la amo. ¿Cómo es que yo amo al pueblo? Yo amo al pueblo a pesar de su infidelidad. Yo amo al pueblo a pesar de su maldad. Y nuevamente digo, eso es muy fuerte, ¿cierto? Que Dios llame a un profeta a que se case con una prostituta para mostrar cómo ha sido su amor. Pues saben, el verdadero Oseas, Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo. ¿Y saben qué hizo por nosotros? Que le hemos fallado tanto. No fue que se casó con nosotros, aunque se casó. Fue una cruz por nosotros. Jesús, el verdadero Oseas, se sacrificó más que el Oseas del Antiguo Testamento. Por eso quiero ir al versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Y allí significa que lo puso en esa cruz, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuánto hay que pagar por esta salvación? Nada. Somos infieles, somos pecadores, pero solamente mirar a Cristo Jesús por la fe. Solamente mirar a esa cruz por la fe allá hace casi 2000 años, donde el Hijo de Dios entregó su vida para hoy llamarnos su amada, su iglesia, su esposa. Mis hermanos, ¿saben qué dice Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículos 23 y 24? Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. ¿Saben cuál es la verdad?
¿Saben por qué es que tú y yo podemos estar seguros que un día nos vamos a presentar delante de Dios santos, puros y perfectos? Porque es este mismo Dios que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, Cristo Jesús, quien nos mantendrá seguros hasta el final. Precisamente el versículo 24 dice: Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llama es fiel. Nuevamente, hay que perseverar hasta el fin, por supuesto, pero ¿quién es el que nos va a ayudar hasta el fin? Aquel que es fiel, el que como a Israel nos toma como niños en las manos, el que si nos tiene que tomar como a Israel, con cuerdas, con lazos y guiarnos, nos va a guiar. Porque si Dios no abandonó a Israel a pesar de su maldad, y precisamente hasta le dijo a Oseas: cásate con una prostituta, pues creen que ahora Dios nos va a abandonar cuando por nosotros pagó el más alto precio, la sangre de su Hijo. De ninguna manera. Precisamente Romanos 8:28 dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas, y aquí significa tanto lo bueno como lo malo, tanto la salud como la enfermedad, tanto la riqueza como la pobreza, todas las cosas cooperan para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Saben, en esta noche no quiero decirte que si crees en Jesucristo o que si has creído que todo te va a salir bien. Lo que quiero decirte es que si estás en Cristo, todo en tu vida está cooperando para tu bien mayor. Un día estarás en la eternidad. Y las cosas en esta vida son pasajeras, pero en Cristo tenemos salvación y vida eterna. Y con este versículo quiero terminar. Romanos 5:8. Dios mostró el gran amor que nos tiene, no al enviarnos cosas materiales, porque ya tenemos mucho, al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Yo quiero presentarte a un Dios fiel si no lo conoces. Y si ya lo conoces, recordemos esa fidelidad de Dios. Estamos aquí es porque Él es fiel. Estamos aquí porque aún Él trae a nuestras vidas problemas y dificultades o momentos buenos, pero todo con un propósito. Y podemos estar seguros, si estamos en Cristo, Dios nos ama. Porque el más grande regalo que Dios nos dio fue a Cristo, quien murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿Cuánto te cuesta esta salvación? Nada. ¿No quieres dar en esta hora alabanza a Dios y gloria a Dios? Quisieran que termináramos en oración diciéndole: Señor, gracias por la restauración de nuestras vidas. Esta es la verdadera restauración. Restaurar nuestra relación con nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo, su amado Hijo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este libro de Oseas que nos recuerda que a pesar de nuestras infidelidades, que son tantas, tú has permanecido fiel y no nos has desechado. Gracias por enseñarnos nuevamente a través de tu palabra que aún en los problemas y dificultades no has dejado de amarnos. Al contrario, porque somos tus hijos, porque somos la prometida de tu Hijo, aún tú permites a veces problemas y dificultades, quizá para moldearnos, quizá para llamarnos la atención, quizá para recordarnos cuánto dependemos de ti. Y en esta hora eso es lo que queremos pedirte, Padre Celestial. Yo sé que en esta congregación local hay hermanos en problemas y dificultades, hay enfermedades. Yo mismo tengo mis problemas, tú más que nadie los conoces. Pero precisamente en esta hora esto quiero pedirte en oración, Padre Celestial. Permítenos entender a través de tu palabra que esto es lo que necesitamos. Que si tú quieres solucionar ese problema, sanar esa enfermedad o quitar esa dificultad porque es tu voluntad, es lo que queremos pedirte y te agradecemos. Pero a la vez, Señor, si no es así, permítenos ver en tu gracia maravillosa a través de tu palabra si lo que necesitamos es precisamente ese problema. Padre, si lo que necesitamos es precisamente ese dolor, esa dificultad, entonces ni siquiera lo quites, Padre, sino que permítenos entender tu propósito, porque al final lo más importante es que entendemos a la luz de tu palabra que nos amas. Por favor, permítenos recordar todos los días hasta el final que tú nos amas con amor eterno, que no nos has abandonado ni siquiera en los momentos difíciles, ni siquiera en el tiempo malo, porque has hecho lo más grande por nosotros, has perdonado nuestros pecados, sigues fiel y nos sostienes en tus manos, nos llamas tus hijos, amados, y nos llevas a la eternidad por la obra de Cristo Jesús. Que esta verdad nos sostenga todos los días hasta el fin en Cristo Jesús. Amén y amén.